Hola, hoy vamos a hablar sobre las amputaciones. Somos Isabela Bravo Martínez, David Andrés Moreno y Nicole Tatiana Narváez. Una amputación es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa una extremidad o parte de ella del cuerpo. Esta decisión se toma cuando otras opciones de tratamiento no son viables o no han tenido éxito, y se considera necesaria para mejorar la calidad de vida del paciente o para salvar su vida. Aquí encontramos dos tipos de amputaciones. La primera es la amputación primaria o traumática, que es aquella producida por un agente traumático. Y la amputación secundaria o quirúrgica, que es aquella electiva o programada para ser realizada por medio de un acto quirúrgico. Ahora hablaremos de la etiología. Iniciaremos con las genéticas, de la cual las amputaciones por causas genéticas son un poco comunes y generalmente se deben a malformaciones congénitas. Luego tenemos las ambientales. Estas son aquellas que se deben a factores externos que pueden dañar las extremidades y requieren una amputación. Ejemplo, los accidentes automovilísticos. Luego encontramos otros factores que serían enfermedades vasculares, como por ejemplo la diabetes y enfermedades arteriales periféricas. Ahora vamos a hablar de las amputaciones en el miembro superior. Estas pueden ocurrir en diferentes niveles, dependiendo de qué parte del brazo se vea afectada. Empezamos con la desarticulación glenumeral, que ocurre en la articulación del hombro, separando completamente el brazo del cuerpo. Luego está la amputación transhumeral, que afecta el húmero, es decir, la parte superior del brazo. Se divide en tres niveles: proximal, cuando es cerca del hombro; media, cuando está en la mitad del húmero; y distal, cuando es cercana al codo. Si la articulación ocurre directamente en la articulación del codo, se llama desarticulación de codo. Más abajo tenemos la amputación transradial, que ocurre en el antebrazo, entre el codo y la muñeca. Esta también se divide en tres niveles: superior, cuando está más cerca del codo; media, cuando está en el centro del antebrazo; y distal, cuando es más cerca a la muñeca. También encontramos la desarticulación de muñeca. Dentro de este nivel hay varios tipos, como la transcarpiana, que afecta a los huesos del carpo; la radio-1-carpiana, cuando se pierde solo el radio; la carpiana, cuando afecta a varios huesos del carpo; y la muñeca, que implica la pérdida total de la mano. Por último, está la amputación transfalángica, que es cuando la amputación ocurre en los dedos o en la palma de la mano. Ahora hablaremos de las amputaciones en el miembro inferior, comenzando con la hemipelvectomía, que implica la extirpación de la mitad de la pelvis junto con toda la extremidad inferior. Si la amputación ocurre en la articulación de la cadera sin afectar la pelvis, se llama desarticulación de cadera. Más abajo encontramos la amputación transfemoral, que ocurre a nivel del fémur, es decir, en el muslo. Y cuando la amputación ocurre en la articulación de la rodilla, se llama desarticulación de rodilla, separando completamente la pierna sin afectar el fémur. Si la amputación es en la pierna, entre la rodilla y el tobillo, se llama transtibial, ya que afecta la tibia y el peroné. A nivel del pie encontramos la desarticulación de Syme, que ocurre en la articulación del tobillo, conservando el talón para soportar peso. La amputación de Chopard afecta la articulación mediotarsiana, retirando la parte delantera del pie, pero conservando parte del torso. Y por último, la amputación de Lisfranc ocurre en la articulación tarso-metatarsiana, eliminando los metatarsianos, pero dejando intacto el tarso. Cada una de estas amputaciones tiene un impacto diferente en la movilidad y el soporte del peso, por lo que la rehabilitación varía según el nivel de pérdida. Aquí podemos observar cómo se realiza una amputación. Muchas gracias por su atención. Tu espíritu es más fuerte que cualquier obstáculo físico. No dejes que una amputación defina tus límites, sino que sea el impulso para alcanzar metas aún mayores. El mundo está lleno de posibilidades para aquellos que se atreven a soñar en grande.